millones de ejemplares que dijo le costaron a 100 pesos cada uno, porque logró un acuerdo con la editorial. El precio al público, el libro es de 448 pesos. Pues yo lo tengo en mi celular por si alguien lo quiere leer y sale más barato. Se perdió la editorial, nada más para dárselo a él. Adán Augusto. Sí, claro. Sí, claro. Adán Augusto, como coordinador de Morena, encabeza la Junta de Coordinación Política del Senado y tiene bajo su control recursos que ascienden a más de 1,800 millones de pesos, que según una investigación del periódico Reforma, pues sirven para subsidiar a las bancadas y darle apoyo a los senadores. Sobre la compra de los libros, Adán Augusto aseguró que no lo hizo con sus recursos personales. Pues claro que no. Que lo hizo. Que lo hizo con recursos personales. Bueno, desafortunadamente estamos en tiempos la indolencia de mucho desprestigio a la clase política. Desprestigio que muchos de ellos se lo han ganado a pulso. Sin duda, maestra. Porque vemos que hay políticos a la antigua que se manejan de una manera inteligente, de una manera diferente, buscando siempre el prestigio del cargo que representan, porque eso es muy importante. Tienen un cargo que representa un pueblo y por lo tanto deben de cuidar mucho esa representatividad. Por lo que estamos viendo, no en este momento, sino meses y meses atrás, pues el don Adán Augusto pues ya no lleva un compromiso, digamos, serio y formal, sino ya está involucrado en una serie de escándalos. Hemos comentado en otras ocasiones que tiene que no renunciar porque es un cargo de popular, pero sí hacerse a un lado para una investigación. Ya es demasiado el desprestigio que tiene este senador. Es mucho el abuso, el desprestigio. En esta compra de libros yo considero que es un exceso. No sé cómo lo vean ustedes, pero es un exceso de un gasto. No es dinero tirado a la basura. Porque de una porque va a otra bolsa. Claro, si a la basura no va, maestra, ¿qué pasa con usted? Me vaya a decir que porque fomenta la lectura. No, porque compró a Shakespeare, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ahora bien, yo me pregunto y se preguntan muchos ciudadanos, ¿dónde quedó la pobreza franciscana? Que fueron los lemas con los cuales se enamoró a un pueblo que estaba cansado de ver tantos excesos, tantos gastos, tantos malos manejos que había en el gobierno. Y entonces eso de la pobreza franciscana, esas palabras que se usaron, pues fue lo que de alguna manera convenció a la ciudadanía. Francamente, es un error esto de la compra de los libros. Sin afán de criticar, sin afán de menospreciar, es un error. Es un error porque hay muchas necesidades en este momento. Mucha gente que no tiene seguridad social y esos millones que no fueron de la bolsa. Dice que era de su bolsa. De su bolsa, pero ¿será de su bolsa? Queda una interrogante. ¿Será de su bolsa? Si es de su bolsa, bienvenido, lo aplaudo de pie, pero será de su bolsa. Y todo ese recurso que el senador maneja, pues es para apoyar. Tienen que apoyar a las personas que no tienen seguridad social. Es una tristeza. Es una tristeza ver cómo está la gente en las calles con sus pancartas diciendo, tengo a mi hijo enfermo, ayúdenme. Algunos será cierto y algunos será ya parte de su modus vivendi. De su modus vivendi, pero te das cuenta cuándo es el modus vivendi y te das cuenta cuándo es la necesidad, las expresiones del rostro. Entonces, ¿cuántas situaciones lo ves en las redes sociales? Hay que ayudar a fulanito, hay que ayudar a penganganito, una diálisis, esto. Entonces, y regalar un libro. Que lo compren. Si verdaderamente tienen ganas de culturizarse, de aprender, de a ver qué dice la grandeza, que lo compren. Caray, 500 pesos se gastan en unas tortitas y unos taquitos y un pan. Bueno, y para un senador no tienen pero ni medio problema para gastarse 500 pesos, ¿estás de acuerdo? Además, yo escuché de los analistas nacionales
que cada caja tiene 20 libros Ajá. y que a cada senador le llevaron 10 cajas, 13 cajas. Está bien. Le llevaron. Para que lo regalen y lo repartan Por y eso. difundan la palabra. Entonces, si Está sacamos bien. cuentas, lástima que no vino Está el bien. economista, porque yo estoy peleada con los números, pero si cada caja tiene 20 libros y llevaron, vamos a pensar, 10 cajas a cada set, ¿cuánto es así? 200 libros. 200 libros por cada senador. Claro. ¿Cuántos Dicen que son senadores hay? 7,000 libros. que ¿Cuántos compró, senadores hay? 128 senadores. Sí, son. pero a todos les habrán regalado su libro. No, no lo No lo creo. creo. Nada No más lo lo la de creo. baja a los Morena. 67. ¿Cuántos tiene Morena? 67, 68. Más los aliados, sí, pues sí tienen la mayoría. Entonces, calificada. 85 más o estamos menos. hablando de 85. ya no de cientos, ¿no? Ujú. Estamos hablando de miles. Son 7,000 libros los Ajá. que dicen que compró. Ahora bien, Los que sí hasta ahorita están o no sé si ya concluyó la Feria del Libro de Guadalajara, que es una feria muy famosa y que tiene mucho renombre, mucha calidad. Hablaban los analistas nacionales que aquí coloquialmente le decimos montones, los montones de libros, pero se dicen pilas, ¿no? Las pilas de libros. Cuando la presidenta de la República actual llevó a exponer sus libros, nada más fueron 17. O sea, la pila nada más fueron 17. Al expresidente ya le pusieron, pero la editorial ya lo maneja Amazon, ya lo manejan, le pusieron un montón de pilas, como 17. Pues sí. Pilas Si de- hay libros. espontáneos como estos que se compran. Y entonces, 7,000. los que 7,000. Los que compraron libros no lo compraron en una librería, los compraron de una manera corporativa para pues darle a los sindicatos, para darle a los senadores. Y En todo. lugar de que te regalen tu pavo, en lugar de que te regalen Yo creo tu que regalito, eso va a es eso. ser de más. Además, Es ¿no? parte de... sí, Es como sí. tu kit. Sí, exacto. Tu Biblia. Y tú, ajá. Tu despensa generosa, porque obvio no es la despensa básica, digo, Claro. porque es una despensa. No, porque es Son para los un senador, halcones, o sea, acuérdense que claro. Pedro Aces... Ya les dieron Ay, computadoras. gracias. ya Y les de manera dieron- sorpresiva. Buenos días. Buenos días. Bueno, es que les iba a dejar este programa porque habían puras mujeres. Dije, bueno, pues, que sea el Día de las Mujeres. Gracias por venir a dignificar. Pero como veo que se están escandalizando por $1 millón de pesos, No es un millón. No es un millón. ¿Cuánto fue? cuando este señor es un próspero ganadero, que su Eso es rancho es el que más ganado Claro. vende en Tabasco. Claro. O sea, no cualquier rancho vende 64 millones de pesos en un año, ¿eh? Pues no solamente de Tabasco, sino de la República. Pero además se habla que es accionista de otras Sí, empresas entonces, y pues, su notaría. Pues, muy escandalizan con concurrida. tan poco, con una gente que tiene tanto, pues. Eso Pues sí, es. ¿verdad? Puede dar Sí, ese sí, tipo de sí. regalitos. Bueno, ¿y qué dice el libro? ¿De qué habla el libro? Pues el libro, eso de la grandeza, pues según lo que entendí, la explicación que dieron es que nuestras raíces, es el estudio de nuestras raíces, por eso somos La un versión pueblo real y Su verdadera. versión, La versión a ver, a ver, a tabasqueña. ver, a ver. Somos un pueblo próspero, Es la versión, trabajador, es que el señor tenemos estuvo ahí con fortaleza. Cuauhtémoc y todo, por eso se sabe la La versión la verdadera. real y verdadera. O sea, tampoco estén criticando, es un esfuerzo muy... Les voy a leer un fragmento. Pues la del- verdad sí es un esfuerzo enorme porque en menos de un año hacer un libro de esa naturaleza, Exacto. conseguir una editorial que te lo Pues es que lo publique, vivió, Él Hay estuvo que ahí. aplaudir Es eso. que lo Y Los vivió. amigos que te lo Cualquier compren. No y los cualquiera hace amigos un que te libro lo para compren. empezar. Escritor Claro. Y luego hace una investigación tan tan profunda de la profunda, historia. sí, es, Pero es, acuérdense que su este, esposa es historiadora y Ah, ella claro, también se sí. debe haber Luego, sentado y pero debe vive en haber, otro lado. y debe haber echado pluma también. Claro, seguro. Dice, a ver, dice el parte del a libro, ver. la introducción dice, antes de irnos a la pausa, dice fragmentitos. La intención de este análisis es demostrar que los mejores principios éticos y la bondad que poseemos como pueblo y nación provienen de aquello que heredamos de las grandes civilizaciones del México prehispánico. Para comprobar esta hipótesis, me apoyé en el trabajo de antropólogos, sociólogos, historiadores, arqueólogos y otros científicos sociales, así como de expertos en biología, física y astronomía. También recurrí a especialistas tanto en la interpretación de códices y traducción de jeroglíficos como en el estudio de tradiciones y costumbres.
A todo esto lo acompaña el modesto agregado de mi experiencia de años de trabajo en comunidades indígenas y la comprensión del pensamiento popular y de los sentimientos más íntimos que recogí a lo largo de mi peregrinar por comunidades y ciudades de todo el país. Y señala, la intención es, pues, refutar la historia inventada o tendenciosa basada, entre otras aberraciones, en atribuir a los pueblos indígenas de la antigüedad supuestas prácticas de sacrificios humanos, el canibalismo y otros procederes de este tipo, y por el contrario, con pruebas y argumentos, dar a conocer y exaltar la grandeza de las espléndidas civilizaciones mesoamericanas que han mantenido a México como una potencia cultural en el mundo. Para llegar al tema principal con los antecedentes necesarios y con más elementos, decidí comenzar esta obra con el fascinante y complejo análisis sobre los orígenes del mundo, la naturaleza, las religiones, las antiguas civilizaciones, los imperios, las tiranías y desde luego la humanidad, el cual, independientemente del sexo, del género y de las características físicas, ha demostrado ser buena y virtuosa. Bueno, vamos a una pausa y seguimos. Beatriz Müller. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Le mandamos un saludo a don Carlos. Don Carlos. Ahí donde esté. Ahí donde Fue esté. a los Miamis. Creo que sí. De bracero, Está en de viaje. realidad. De bracero. De bracero. De bracero. Fue al capitalismo. Total. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Era buena El vida próximo en el lunes capital. habrá No, echada no de ca. critiquen a los ausentes, por favor, es de mala. No, Es de mal yo nada gusto. más estoy Mal gusto. preguntando que si fue a la cuna del capitalismo. Imagínate. Maestra Adriana. Pues la verdad, casi sin palabras, pero no, uno tiene que decir muchas cosas de este tema. De entrada, a mí me parece que si el expresidente hizo este gran esfuerzo editorial, que muchos historiadores, investigadores y antropólogos que se han dedicado sobre todo a escribir, pues tendríamos que aplaudirlo, porque en tan poco tiempo producir una obra de casi 400 y cacho de hojas, que es lo que contiene el libro, y encontrar una editorial, porque quienes me están escuchando y han tratado de encontrar una editorial que le publique un texto, no es fácil en este país encontrarla, sobre todo cuando es una editorial que se va a hacer responsable de la elaboración y de la venta de ese libro. O sea, es decir, esa misma ejemplar pues tiene que sacar cuentas y tener utilidad, porque nadie, sobre todo una editorial de esa naturaleza, pues hace esto nada más por puro sentido social. Segundo, a mí me parece que en esa retribución de generosidad que el propio expresidente señala que tiene con el pueblo mexicano, la verdad es que debió haber sido un libro que se regale al pueblo mexicano, no que se venda al pueblo mexicano. Venderlo me parece incluso ofensivo para quienes, pues uno, quisieran saber de la obra del expresidente y de la visión del presidente. Segundo, porque 500 pesos no es fácil que todos los mexicanos lo tengan a la mano, y menos para comprar un libro. Y tercero, pues porque fomentar la lectura sería o debería de ser una actividad central. Entonces, yo sí, la verdad, me parece un poco aprovechado que no haya sido un gesto de generosidad hacia el México y que se haya puesto a la disposición de manera gratuita para todos los mexicanos. Y dejando esta parte, pues voy a nuestro personaje, que se ha convertido en un personaje favorito de esta mesa en las semanas recientes. Primero porque ya lo veíamos cabizbajo, triste, y pues Sí. casi en una esquina del Senado Como llorando, muñeca fea. Como muñeca fea. ¿Qué tal? Porque no le había ido bien. ¿Y qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? ¿Y El qué ave tal? fénix. El ave fénix salió de nueva cuenta y abrió sus alas. Y hoy lo vemos desplegando una vez más, después de cómo operó la elección de la fiscal carnal, hay que decirlo de esa forma, pues ahora lo vemos como
pues hace este gesto de generosidad, primero hacia su amigo, hacia su hermano, porque no olvidemos, y digo, hay que decirlo, quien publica un libro y una editorial le publica un libro y ese libro se vende, parte de las ganancias o de lo que cuesta ese libro son para el autor, es decir, tienen lo que se llama regalías. Entonces, cuando se compran o se venden muchos ejemplares de un libro, significa que el autor tiene muchas regalías de ese libro, ¿no? Entonces, de entrada, pues es un gesto generoso a su hermano, a su amigo, a su protector, a quien le dio una gran carrera política en poco tiempo en este país y que obviamente pues se retribuye de alguna forma. Segundo, de verdad, pues tantita vergüenza en cómo se dicen las cosas y se hacen las declaraciones. Este señor en menos de 24 horas, ese señor me refiero a Adán Augusto, 3 veces cambió la declaración cuando... Es que yo creo que él nunca supo que iban a darse cuenta de que estaban entrando 7,000 libros al ¿Cómo Senado. no se van a dar cuenta? ¿En qué cabeza no piensas que alguien se Bueno, va a a lo dar mejor cuenta? pensó que eran libros de texto gratuitos. ¿Verdad? Para No, regalarle eso- a algunos senadores que se ve que no pasaron por la primaria. Que es bien interesante, Homero, porque habría que ver esta editorial en especial, y yo creo que debería haber una investigación en ese sentido, si es de las que hacen o parte de las editoriales que tienen el contrato de libros de texto gratuito, a ver si no hay un conflicto de intereses por algún lado. Estos son el tipo de cosas que de pronto pues ya ni se voltean a ver, y ahora que lo mencionas, pues es cierto, porque muchos de los libros de texto no los hace la Conalitec, que es la que tiene que ver con el gobierno, sino, sobre todo los de secundaria, pues se distribuyen entre las editoriales del país y son las que lo hacen. Entonces sería interesante también ver si este editorial tiene algún contrato con el gobierno. Pero bueno, más allá de lo que podría ser un conflicto de intereses, pues este señor da muchas versiones y en la última pues no le cuesta más que, no le queda más que decir que pues que cree que le costó 100 pesos. ¿Y por qué dice cree que le costó 100 pesos? Porque en realidad señala, y yo escuché esa entrevista de propia voz de Adán Augusto diciendo que porque todavía no los ha pagado. Entonces, bendito, qué poder tienen estos señores para ir a sacar 7,000 libros de una editorial y que resulte que no los tienes que pagar y que te los den a crédito, ¿no? Pues de verdad que este es el país de donde las cosas nunca se entienden. Entonces, si lo pagó con su dinero o lo pagó con el otro, de todas maneras el planteamiento es mal de inicio, mal de origen, mal hechas las cosas. Y pues de nueva cuenta, en lugar de regalarlo a los senadores, deberían estar haciendo círculos de lectura para que el libro se conozca y se venda más. Mal, pero peor aún, que los excesos no tengan límite. Peor aún que todo se tape y todo se diga, ¿no? Como decíamos en el corte, que si bien no tiene relación con lo de los libros, pues sí tiene relación con este tipo de escándalos, cuando a otro senador también muy picudo de la Cuarta Transformación o vinculado a la Cuarta Transformación, porque ahora resulta que no está afiliado a Morena, como el senador Pedro Aces, que es líder del sindicato. Bueno, tampoco Rocío Abreu estaba bueno, afiliada a ¿qué tal? Morena, Que nos ¿no? está sorprendiendo que siendo, Ayer que siendo nos diputada, sorprendió. Noticia claro. esa, ¿no? Que Ayer Sí. nos sorprendió Notición, el de también. ayer. que siendo ¿cómo no? diputada de Morena no estaba afiliada y ayer se afilió. Ayer, Después de antier, haber no sé. sido senadora Sí, por por Morena. Morena. También, sí, cómo Entonces, no. ayer nos sorprende con que ya está de la mano del pueblo caminando Está. con Morena. Por fin, ajá. Por fin, Rocío, pero bueno, en el caso A de 2 años de la Pedro, elección. en el caso Por fin de, se- Tan coincidente. Bueno, en el caso de Pedro Aces, que dicho sea de paso, Y si otra Adán Augusto, perdón que te vuelva a interrumpir, y otra concesión de los dirigentes de Morena, ¿no? Permitir que un no militante, también, ¿no? Esté Hasta ahí, ahorita pues se... escúchenlo, Claro, tantos militantes claro. que sí tiene Morena, porque hay que decirlo, sí los tiene, Y de pues, valía. y que los muchos de desplaza. valía. que estuvieron en la lucha del Por otros, ¿verdad? 97, Sí. ¿no? Pero bueno, este señor, ¿por qué nos quejamos si Adán Augusto regala libros y Pedro Aces regaló arcones llenos de viandas finas hace pocos meses atrás De Catemo, y no ¿no? pasó nada? Y además le dicen a este senador, ahora que sale el escándalo de este líder criminal que agarra el propio gobierno, detiene el propio gobierno, de apellido Limones o con un seudónimo o con un apodo de Limones, y dice...
Ricardo Monreal, tu amigo, Mi amigo, dice que él le cree a Pedro Aces, y si aunque Pedro Aces tenga 600 fotos con este hombre y el propio Pedro Aces haya dicho que es parte de su sindicato, pues que resulta que ahora no. Entonces, en fin, esto es siempre ver la paja en el ojo ajeno, y cuando se trata de ellos simplemente no ven la viga en el son propio. abrazos Sí, ya se y volvió protección. en realidad un mal chiste eso de no robar, no mentir y no Ay, por traicionar, ¿no? Dios, y eso era, yo Sí, les comentaba al lamentable. inicio del programa que eran las palabras que enamoraron o encantaron a un pueblo cansado de ver tantos Todos excesos. lo creímos, digo, verdaderamente sí creíamos. Hasta yo lo creí. Creíamos esa intención, Sí, todo el ¿no? mundo. Pero en eso quedó. El pueblo por eso votó masivamente. Porque Chiquillas. está- Chiquillas. Promesas rotas incumplidas. Creyendo que los políticos pueden cumplir sus promesas y así. Pueden no mentir, no robar, Robar ¿no? y no con- traicionar. sobre todo lo Sobre último. todo lo último, que saltan de un partido a otro para obtener lo que quieren. Y lo más triste del caso es que no hay alguien, no hay una mano de hierro que diga, hasta acá llegaron, ¿eh? Hasta acá llegaron. No hay. Tú, Bueno, el que los tenía pagados era precisamente el que estábamos hablando, el autor del libro, ¿no? Los tenía, Y que lo sigue teniendo. De tenía alguna en la cintura, los tenía... pero bueno, este asunto, yo creo que ninguno de ustedes deja a un hermano morir de hambre, ¿no? No. Eso sí. Este es el caso Eso de sí Adán es, Augusto. hermano. ¿Cómo va a dejar morir de hambre a su hermano que solo está viviendo de su pensión? y sus 200 pesos que debe de 200 llevar pesos que lleva en la bolsa, ¿no? Y que tiene que mantener a su familia que vive en Ay, el centro no, del ya país no, y él, eso era antes. y él está, pues... No, es pero que es un nene por eso, estudia, por eso, como bien dijo es la muy maestra, lejano. como bien dijo la maestra Adriana, pues los autores tienen parte de las regalías de, pues, ¿no? Porque además así justificamos nuestro, Claro, nuestro entonces dinerito. por eso Adán, Claro. en reciprocidad, con todo el apoyo que le dio, que lo hizo de la noche a la mañana secretario de Gobernación y luego lo hizo candidateable a la presidencia, bueno, a la presidencia de la República, ¿no? Pero bueno, en la competencia interna de su partido, y que eso le mereció que ahorita esté ese solo hecho. que Perdón, ahorita yo empresario del Huachicol Fiscal también. Exacto. empresario, No te olvides. entonces, pues en reciprocidad con eso, pues bueno, sería una ingratitud que el señor no compre sus libros para que su hermano tenga un poquito más de lana este diciembre y pueda comprar su canasta navideña, su pavito, Pero sus es una jamoncitos. mezquindad que nos vendan ese libro cuando debería ser gratuito para el pueblo mexicano. Y ese dinero. Pero Para ¿por qué empezar, si el, para empezar. pero por qué si el señor Porque es pues por tiene el la- pueblo y para el pueblo, mero. sí, pero el señor está trabajando, se esforzó todo un año para hacer el libro y necesita pues de las ganancias Mire que para tuvo que eso, haber ¿no? sido mucho esfuerzo, porque hacer un libro Claro. que relacione política, pero religión, pero historia, pero costumbres, pero Antropología. tradiciones. Eso, y Por además, eso ha estado ocupado. pero además hay que decirlo, ¿no? Pero como ya se terminó Gracias el a libro, eso- ahora de que nueva haga 40 cuenta. más, no vaya Y haciendo gracias- que se desocupe y nos dé todavía Y más. en la gracias cola. a eso, gracias a ese libro, el tema nos tiene ocupado a todos de los libros, Ahora, y ya se olvidó los otros asuntos en los que está involucrado, en los que tienen involucrado a este señor, ¿no? su amor está enamorado del trabajo, gusto, dijo ¿no? aquel, ¿no? Porque ya se acabó, ya no estamos hablando escuchamos, de la barredora. ya no escuchamos nada de la barredora, nada de eso, ¿no? Pues si y la ahorita nueva estamos fiscal hablando está del sacando otros expedientes, Homero, ya estos nuevos ya pasaron de moda para ellos. Ahora con la Rápido. pobre con la pobre María Entonces, Amparo. volvemos, regresamos al pasado que tanto criticaron, que hablaban de una mafia de poder, pues es otra nueva mafia de poder. Pero clarita. Ahí está la mafia de poder, porque antes de que de que se terminen las investigaciones y todo, ya dijeron, este no tiene nada que ver, este tampoco está involucrado, este tampoco, los de abajo sí, todos ellos sí están metidísimos hasta la Otros, hay que cocina. poner Pero a ya dieron otros. las instrucciones quiénes sí y quiénes no. Por eso. Tan, tan. Pero Entonces, los se la mafia de exoneran poder nada más ellos cambió. mismos. Claro. Se apellida la Una nueva autoridad, fiscal. no una Pero investigación. no, como no ya nada. todos somos lo mismo. Ernestina Pues sí, Godoy. O sea, basta con que alguien sube y diga, este no, Y ya para estuvo. que todos sigan la Pues instrucción. yo le de que- creo Claro. a Pedro Aces, ¿no? Sí, Ujú, así pues sí. dice ¿Cómo Monreal. cómo puede decir? Era lo el mismo pueblo que de pasaba, México? maestra, era lo mismo que pasaba y que tanto criticaron al PRI y al PAN, ¿no?
Que la mafia del poder del PRI son estos, y lo del PAN son estos, y los de ahora. Como yo he dicho siempre en esta mesa, cada partido y cada gobierno proteja a sus delincuentes. Sin duda, sin duda. Doña Ernestina, para que pueda darle una Pero buena bueno, imagen al pueblo de México, para que verdaderamente el pueblo de México pueda decir, extraordinario trabajo de esta señora. Tiene que tener también mucho cuidado. Maestra, ¿sabe qué es lo que pasa también? Que no tenemos memoria, vamos olvidando. Pasa algo peor y ahí estamos. Ahorita, como dice Homero, estamos metidos en este tema de los libros y ya todo lo demás se ha quedado atrás. Y además, Se ha todos quedado los que atrás. han señalado, todos Sí, los que claro. han señalado. Y no solamente del ha quedado atrás, de los zapatos, de cuántos miles sino de que pesos, los viajes el al mismo Japón. Adán y Augusto, que estaba ¿en qué hecho quedó? un pequeñito ahí que nadie saludaba, ahorita otra vez está empoderado y otra vez está posicionado y otra vez lo vemos con un despliegue diciendo y haciendo y que no va a pasar Bueno, nada. ¿y cuántos? Al final del camino, si es su dinero y él quiere regalar y comprar lo que quiera, perfecto. Que nos los demuestre. Y le que habrá es su comprado dinero. habrá comprado libros de la presidenta también para. Eso no importa, para maestra. regalar, habrá comprado libros. Es su dinero. Él puede hacer con su dinero lo que le dé Por la eso, gana. porque estamos viendo que está comprando libros al hermano, pero Bueno, Por pues, eso, usted lo ha maestra, dicho, al usted lo ha hermano. dicho porque es su hermano, usted O sea, lo dijo. uno con su dinero compra lo que quiere. con su dinero. Por eso. Con su dinero. Porque pero él no dijo- sabemos. Bueno, él dijo que fue con su dinero, que nos los demuestre. Me imagino que el día que va a ir a pagar, porque como se los dieron fiado, como si fuera tiendita de la esquina, se lo dieron fiado, Bueno, pues eso- irá a pagar, le darán, si no una factura, por lo menos una nota, Un y recibo. ahí algo De tendrá entrada, que, no lo puede pagar en cash, tiene que pagarlo en transferencia. pues en algo lo Digo, tiene que pagar. si va a ser una operación legal, ¿Quién sabe, Adriana? operación Porque al día legal. de hoy ya no sabemos. O sea, Bueno, no nos adelantemos. bueno, también que lo pague hay- como le dé la gana. Pues sí, Pues, pero pero que que lo lo pague enseñen. a su nombre y que enseñe la También factura. hay y que diga, decir "Aquí que- está, no les estoy mintiendo". También hay que Aquí decir está. que a lo mejor y sí lo Y paga entonces con su nosotros, dinero, ¿no? Porque por lo que va a eso, recibir por este eso, diciembre por de eso. quincena, sí. de Sí, le aguinaldos alcanza. y de Sí, bono a- es eso a él sí. y mucho más. Y A luego él lo sí. recupera. A él sí le alcanza. Maestra, no, ¿cómo Pero cree lo que usted? decimos es, por al final, Dios. él puede hacer lo Con que su quiera dinero, con su lo que dinero, que lo pague y que nos los demuestre que lo pagó. ¿Por qué estamos hablando de esto? A donde ver, maestra posiblemente- Ileana, con todo el respeto que usted me merece, lo están acusando de corrupto, ¿no? Exacto. Bueno, entonces te lo va a demostrar, por supuesto que Por hay eso, mil maneras por de- eso. ¿no? Sí sabemos, sí sí, sabemos que bruto no es, ¿no? Tan es así que ahí sigue y míralo, ya Vivito, y más estaba vivo que y nunca, más vivo y que más nunca. vivo. Cuando veíamos que era la cucaracha aplastada, Se ¿qué tal? Se le envalentonó. empezó a mover la patita ¿Qué tal? y regresó a la vida. Sí. Ah, Se entonces volvió sí, el hombre araña. exacto. Bueno, les voy a leer a nombre de Carlos Valladares, que están atacando ustedes mucho hoy, porque se fue con Santa Claus a pasar su Navidad. Al capitalismo. Al capitalismo. Papá Noel. Saludos aguerridas chicas del observatorio. A mí no, porque ya sabe que iba a leer el mensaje. Notas. Les recuerdo que un expresidente priista no pudo mencionar el nombre de 3 libros leídos por él. ¿Eso qué? En los antípodas del culto presidente eso qué? AMLO, dice. Otro expresidente priista, muy culto también, fue autor del libro Quetzalcóatl, repartido ampliamente durante y después de su campaña presidencial con dinero no proveniente. Portillo. Pues eso es lo que se está Está bien, criticando, pero que es las lo que mismas estamos prácticas. diciendo. Están Claro. haciendo lo mismo. Nos estás dando Yo dando la razón, Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Gracias por el dato histórico que nos confirma Y postdata. las malas prácticas. La cuna del capitalismo estuvo en la ciudad de Ámsterdam, ex Holanda, en el ¿no siglo andas por ahí? XVII. Y sus albores en Italia, Florencia y Venecia. EU es la meca actual del capitalismo, ya disputada, por cierto, por China. Hasta pronto, apreciados panelistas del prestigiado programa. Ahí nos traes algo. Ya nos confirmó dónde está. ¿Dónde está? Y ya nos confirmó que el viejo estilo priista hoy se repite, pero pues como hoy Claro. no pasa nada. Claro. Si hablamos de la incongruencia, querido amigo Carlos, nada más de eso. Solamente de solamente. eso. No nos Se llama el extraña, libro. no nos extraña lo que pasa. Vamos a una pausa. Ujú. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS.
Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Maestra Ermelinda. ¿Va a agregar un comentario? Sí, voy a agregar el ¿Cuál? voy a agregar el comentario de que se me hace muy raro que no haya tenido una publicidad el libro de la presidenta. Que no lo hayan comprado. De la Que no lo hayan República, comprado. porque bueno, Alguien lo habrá comprado, Mero, no seas negativo. No, pero en ese el tamaño. título del que del estamos libro hablando. es, El de la transición. pero Ya se lo La digo. historia de la la, transición. la- ¿O cómo? no, Dice, no. diario de una transición. Diario de histórica. una transición histórica. Ujú. Y este libro, pues también tiene que tener aspectos importantes. Claro. Y sin embargo, su publicidad ha sido muy tranquila, no ha habido una publicidad Es que cumplió su cometido, ¿no? O sea, ese libro sale para hacer como todos los que hacen un poquito de campaña, ir de un lugar a otro, presentar el libro. Pero ha sido muy etcétera. modesta su publicidad del Pero libro. lo presentó el 24 de octubre de este año. Sí, pero sirve también para ir de lugar en lugar, de estar ahí, Pero de dar un aspecto. Nadie de ellos habla de este libro. O sea, Nadie. es la presidenta. Claro. Eso Es sí. la es- presidenta, es la presidenta de la República. La que publica un libro. Sí, y no nadie tiene habla tan del brothers libro. como No el tiene otro. tan Esto es brothers para que que lo se compren. presente en las Con tanto en las lana, además. universidades, en ¿Cuánta los cole- maldad hay de parte de ustedes? en los colegios, no, en los colegios de No, pero, o sea, profesionistas. ahora Lo que estamos sabe. diciendo es que amigos que Es que tengan... me tiene posicionado Carlos aquí. Este libro es para que se presente en las universidades, en los colegios de Pero profesionistas, para en que los se los colegios compren sus de amigos egresados. También. como hizo Dan Augusto, ¿por qué no compró 7 y 7? Pues qué 7,000 y mezquindad, 7,000, Qué sí. mezquindad de no comprarle a la presidenta libros también, después de que le han perdonado todas sus Por eso te digo, trapelías. hay señales Hay también. señales, y hay nadie señales. habla del libro de la presidenta. Ajá. Qué desprecio y qué falta de consideración, sobre todo hacia una mujer y a nuestra presidenta. A una mujer Así que es nuestra presidenta. Y que te el puedo libro- asegurar que está mucho mejor escrito. Sin duda alguna. Y con toda modestia, ella lo presenta en sus redes y da a conocer que ya está en librerías. En fin. En fin. Pero no hay amigos. No hay amigos. De No hay esos cariño. No hay cariño. No hay cariño. No se vio el cariño hacia A mí ese sí me libro. gustaría leerlo. Además, Bueno, sí es un momento diario de histórico, una ¿no? transición Es un momento histórico, es una digo, transición. Debe ser, informativo en muchas Claro. cosas Claro. y cronológico. Puede ser interesante tener esos datos, La ¿no? presidenta hay que reconocer una persona muy bien preparada, muy inteligente. ¿Sí? La verdad, pues sí, hay que conseguirlo porque sí es, como bien dice Adriana, pues debe aportar muchos datos de todo lo que recabó en sus giras de campaña, que pues siempre eso ha aportado pues muchos datos de muchas necesidades, de cosas que no sabemos que hay en el país. Con una visión diferente, una Así es, visión así de es. una mujer política. Así es. Y Bueno, ahora científica, que- pues no que solo viene- política, también Ya científica. ven que para Año Nuevo Ella no siempre hay tardó propósitos. 14 años en terminar la carrera. No, Ella destacó. ella es científica y es doctora, Ella eso es sí. doctora. Pero bueno, ahora que es año nuevo y que siempre hay propósitos y que todos nos hacemos propósitos, pues yo creo que quienes ocupan cargos públicos, quienes quieren en el 27 seguir ocupando cargos públicos, debería ser lectura obligada, proponerse leer, de entrada leer, porque Claro. leen poco, pero bueno. De entrada leer y pues si leen, que lean el libro de la presidenta, porque pues no, como decimos, nadie conocía mucho de la existencia de este material impreso, y que el libro del expresidente también, y que cuando vayan a las colonias pues les hagan el examen a ver si lo leyeron o no. Pues no sé si ese del presidente fue una buena idea, eso que es una nueva historia, Dios mío, me da un poco de nervios. Hasta eso hay que estudiar y entender, ¿no? O sea, siempre... ¿Son cuántas siempre- páginas? 640. Siempre 400 y decía cacho. un maestro que No, tuve no, que toda la lectura, cualquiera que sea, hasta, Sí. bueno, ya ven que Buena, está- mala, antes hay que estaban tenerla. de moda las revistas Hay que antes, tenerla ¿no? y hay que hacerla Antes para te aporta. que seas Vas a capaz de aprender criticar algo, ¿no? y que Sí. seas capaz de analizar. Entonces, pues sí, ya se perdió mucho la lectura porque antes hasta allá en el mercado Sáenz de Baranda, en los pasillos, veías a Podías mucha sentarte, gente sí. leyendo Leyendo. y se perdió eso totalmente. Había un Había un estanquillo programa comunitario de hace algunos años
que iban los camiones Con las bibliotecas. Con las ¿no? bibliotecas Pero itinerantes. bibliotecas móviles, sí. Ajá, y tenía otro nombre, y iban y ponían. Sí. Y entonces era muy gratificante ver que el ingenio y la creatividad de los moradores, porque en lugares muy pequeñitos y sin tanto recurso para poder, los huacales colgaban, había unas hamacas donde colgaban los libros. ¿Ves la Pero como se creatividad? empezaron a llevar las hamacas, ya mejor ya no lo siguen poniendo, que se roban todo ahorita. Sí, Sí. pero bueno, es una lástima porque sí se ha perdido el hábito de la lectura y bastante. es Ir a algo las que no debemos bibliotecas dejar y que demás. pase. Sí, porque recuerdo cómo te decían los maestros, ¿no? Lee sobre todo las revistas que no tienen figuritas, te decían, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque esa echas a volar tu imaginación y te... Y te Y permite te ima- construir exacto, construir. exactamente lo que se necesita. Y los maestros motivaban mucho a que el También. alumno acudiera a las bibliotecas. Los motivaban de diferentes maneras, pero sobre todo aquel famoso, el punto al que vaya a la biblioteca. Bueno, y tenías que ir a checaban. fuerza porque si no te reprobaban, porque No, el también, punto acuérdense Pero que también el antes, internet al día de en hoy nuestra se hace generación, sí, pero en nuestra generación en las bibliotecas de acá había 2 libros de cada tema y le marcaban a todos los, si le Era una tocaba rebatiña, a sí. todo un grupo era una rebatiña y si llegabas y el más vivo se llevó los 2 a su casa, ya te fregaste, ¿no? Pues había Era- préstamos, no sé si era se un sigue lío. haciendo, pero era préstamos domiciliarios Sí, y todo lo demás. Entonces en el salón de clases los En cambio, ahorita, pues, los es que una ventaja asistían porque- tenían que comentarle a los demás exacto. que habían leído. En cambio ahorita pues es una ventaja el internet, pero también es una desventaja porque mucha gente agarra copia y pega, ¿no? Ujú, No lee, ujú, nada más ujú. copia y pega. Exacto. Entonces, ahí está el... Aunque hay programas ahora para Sí. detectar Sí, claro. si Con te inteligencia lo has- artificial, pues, si te lo ya estás es. copiando de aquel Y ya libro lo y cómo. están Sí. checando Y ya lo los están haciendo los maestros. maestros desde hace un rato, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, Una pues, chamba para los maestros. Pero los maestros sí se obligaban, bueno, invitaban y motivaban, que se leyera de todo, el selecciones, esto, claro. la prensa nacional, todo lo que había que leer. Hasta lágrimas y buscar. risas leías, maestra. Todo. Claro, Todo, era todo. Y la cosa era Y te fomentar. escuchabas en la radio a Calimán como el propio Calimán. Todo. Es que no había televisión, programas de televisión. Ese de Calimán y el derecho de nacer y la rebelión de la juventud y efectivamente, Melania, ¿no? todos esos eran. Esa radionovela, pues tú te la imaginabas, ¿no? Te imaginabas todo. Claro, tenían Claro. su música y entonces las voces. Tú te imaginas cómo será joven. Y eso te pasa hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, los del Señor de los Anillos. Ajá. Yo hice muy mal en ver primero El Señor de los Anillos en película y luego compré los libros. Y luego ya tu mente, Totalmente diferente. o sea, tu mente ya no ajusta a lo que estás leyendo, ya no ajusta. O sea, primero lee los libros Y y, luego después ve la Habían película. programas, ¿no? Esperaba la familia, esperaba el programa del Doctor IQ. Bueno, ustedes estaban chiquitos, creo que no alcanzaron ese programa. O sea, que Creo hay una no, dama, man. doctor, ¿se acuerdan? No, Caballeros, la verdad es que estaban no. chiquitos ustedes, no entienden, pero eran Homero sí lo programas- entiende, pero programas culturales, eran programas culturales. Yo soy de Calimán para acá, maestra. Eres de Chulas Fronteras, porque también había un No, programa eso no, de no, Chulas tampoco. Fronteras. No había televisión, la No, gente era no. alrededor de la Era la tele, radio, hacía- de la de radio. la radio hacía Sí. su tertulia familiar. Y se confirma la importancia de la radio y la permanencia de la radio. Pero yo les quiero Es decir que algo sí, así de es que manera eso el es momento cierto. también de la integración familiar. ¿Eh? Mira qué Claro, importante claro. era. Sí. Era el momento de No, familia. pero además Ya va a nosotros, comenzar la nosotros novela, lo vemos Grita. así muy así como si nada, pero esa convivencia también que había en el mercado, Bueno. de esa relación que hay, que el que está leyendo esta revista o Y los que la leen en cambia voz con- alta, bueno, Sí. ustedes son chiquitos, ¿no se acuerdan de esa novela De de la, estatura. de Yo la, sí, de maestra, la de rebelión estatura. de la juventud que estaba en La Habana? Y te relataba, ¿no? Que el Vedado, que la iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre, que la Virgen de Regla, o sea, así una descripción. Y la primera vez que yo fui a La Habana, pues me acordaba yo y quería conocer Esos lo que la lugares y novela cómo eran. en su momento describía y que se iban a Camagüey, o sea, es que era cultura, ¿no? Era otra época, Otra otros época. parlamentos, Claro, otros diálogos, otra... Y siempre, Totalmente. sí, Éramos más inocentones. También, sí, había la buena, la mala y... como hasta el día de hoy. Bueno, eso no ha sí, cambiado. eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Mala y- Bueno, pues, Va a cambiar. pues va un comercial, hay una campechana
Berenice Ceballos, que también el Sí, licenciado cómo- Homero la aprecia sí, cómo mucho, no. como yo en lo personal, que presentó esta semana un libro que se llama Yaciri, me dijo. Yaciri, ¿Cómo se llama? Yaciri, Raíces Africanas en Campeche. Qué padre, qué bonito. Y cierto. parte Sí. de las excavaciones, que ella me decía que fue hace casi 20 años, que encuentran en el parque principal aquí en Ajá, la cuando ciudad, la que remodelación. encuentran Sí. 5 cuerpos, entre los cuales se identifican que eran africanos de cepa. No había No, mestizaje, ajá. africanos. Originales. Entonces, de ahí parte su historia, Ay, qué ¿no? bonito. Y fue apoyada igual Por la universidad. Óyeme, por la Elina, Pegla. ¿Quién por la el INA. publica? ¿Y Pegla. dónde, No se puede recuerdo. adquirir ese libro? a través de ella, A ver, de- Berenice Ceballos García, la pueden encontrar en Facebook. Es guía de turista, muy buena guía de turista. Muy Ah, pues hay que Certificada, hacerlo, por cierto. porque hay que apoyar también a Ah, quien los se atreve. locales. ¿Será Muy- que a Dan Augusto quiera comprar esos ejemplares? Hay que mandarle. muy buena. Pues si no dan a Berenice, gusto, muy pero buena sí escritora. podría apoyar el aspirantes. gobierno del estado a alguien que es aspirantes. una muy buena lectura. Ah, yo quiero. Y yo a quiero alguien uno. Se lo voy a- campechano, Muy buena hay que escritora, procurarlo y hay que fomentarlo. Y se lo hay presentó que el INA, hacerlo. lo presentó, Ah, qué bueno. el INA le presentó a Adriana Velázquez Morlet, estuvo ahí, vino también un doctor de la Universidad de Yucatán, también le ayudó a presentar. Además, Tuvo una quórum, cuestión la verdad seria. que Sí, sí, Una sí. la investigación verdad que seria. hubo muy buen quórum en la presentación. ¿De Bueno, veras? no fui, lo vi en las fotos. Ah. Muy buena presentación, hasta extranjeros habían en su presentación. Yo, Berenice hay que apoyarla, hay que Berenice es una buscarla. mujer muy bien Berenice preparada, creo Ceballos que García. sabe Berenice Ceballos varios García. idiomas, creo que políglota. políglota. Ay, bye. Políglota. Ella tiene una maestría, Ya te ruborizaste la ahora. estudió en Barcelona. Así. Sí, está muy preparada. Fíjense, yo Ella como- escribió Está para, bueno. bueno, Sí la queremos. cuando esa- existía ese Crónica, libro. ella fue columnista de Crónica de Ah, temas ok. culturales. Y tardó Por más eso de un la año en conozco. hacerlo. Oye, Y podemos se llenó, pedirlo, hemos sacado de la si manga. nos los pueden mandar el Mande. lunes Se llenó acá. la Sí, quienes sí. quieran. Sí. Les hago el contacto y Que por yo favor, creo que que sí, nos digan es una buena cuánto. lectura, interesante. Es que, ¿no? fíjate, ahora que Imagínate. comentan esto, y yo vi pasar algo en redes, hace también un par de meses, Alberto Hurtado publicó otro libro que se llama Alberto Hurtado, Frijoles claro. y Murallas, Sí, cómo no. un libro muy interesante, pero lo significativo, lo que quiero destacar del comentario es que nos dicen, el de Berenice estuvo lleno, el de Alberto yo fui y estuvo lleno. Esto te demuestra que sí hay en Campeche un interés por la Sí. cultura, por la escritura, por el libro mismo, por la lectura. Y entonces sí sería importante pues hacer este llamado para que desde el Estado, desde las autoridades estatales, tomen estas iniciativas, estas maravillosas iniciativas, y se difundan y se distribuyan y lleguen a toda la gente, porque los dos son contextos históricos de lo que pasa en nuestro estado desde dos posiciones que pueden ser diversas, pero que seguramente van a Tener algunas coincidencias. alguna coincidencia en algún lado. Claro. Los dos son autores campechanos y pues vale la pena. Yo fui hace Entonces, como 2 meses. Conocerlo y Y reconocerlo. gente Conocerlo y conocedores del reconocerlo. tema. Claro, Porque pero tanto Beto expertos, como sí, Berenice son expertos. Claro. en el Fui tema. a un evento hace como 2 meses, agradable, donde unas historiadoras, no me acuerdo el apellido de todas, pero una era García Sandoval, Ajá. Ivette Ivette García. Ivette García, es de la sí, sí, sí. Universidad Autónoma de bueno, no me acuerdo de todo. Hablaron sobre cuando visita Carlota, Emperatriz. la emperatriz Carlota el sureste. Qué bonito. Yo ya había leído un poquito de Daniel Alejandro El doctor Alejandro Cantarell. Cantarell. Ya había leído un poquito de la visita de Carlota a Ciudad del Carmen, que había donado sus prendas para hacer el primer hospital y todo así, muy rápido lo leí. Qué interesante, qué bonito, qué lucimiento. Digo, lucimiento Salvador no por Espinola. la logística, sino lucimiento por los conocimientos de Claro, estas personas claro. campechanas. Estaban apoyadas por un poeta de la ciudad de Mérida, pero interesantísimo. Ahí está el De puente de veras. Jampolol, que es donde, Sí, donde pasó Carlota. Y sobre todo, Cosas ¿saben qué me gustó? Que son cosas a las que se le debe dar mucho punch, ¿no? Porque Ellas Difusión, disertaron sobre el tema, pero la gente que había, no así un lleno que se cayera, pero estaba muy decorosa la asistencia, participaba.
Ese es, mira. es otro tipo. Qué No sé, bonito. Qué bien, la gente sí. participa y tal cosa, y entonces enriqueció mucho la participación de los ponentes y el conocimiento que uno tiene. Muy padre. Y se aporta, Berenice nos contaba que ya el día de la presentación se le acerca, creo que era un turista, se le acerca y le dice que él durante la pandemia, su hija le dice que le ve rasgos, pues, negroides, ¿no? Africanos. Y él, pues, se pone a investigar y durante la pandemia logra hacer un libro. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Y pues él se da cuenta que sí, tenía Que sí, relación, que sí, había. tenía ¿Algún antecedente? efectivamente. Y él le regala el libro a ella y le dice, mira, aquí también hay otro aporte, él creo que viene de Veracruz, pero dice, mira, En Veracruz, En hay Veracruz mucho. había pero es la En zona, Veracruz, estamos en la claro. zona, ¿no? Y le empieza, Claro. pero vas haciendo más grande, ¿no? La información que sí. es Y el importante, interés. Y el interés. Y el El interés por la Eso investigación es y el conocimiento. Es que aquí ha habido mucha gente de fuera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, voy a hacer un comercial, una tienda que hay en el puente de San Francisco, que se llama el Arca de Noé. Ujú, Lo primero sí, que lo cómo tuvieron no. fue gente de Oriente, ¿no? ujú. Los primeros dueños era gente de Oriente. Bueno, hace tiempo Margarita Rosado Rosado Matos Sí. hizo un librito que se llamó Y vinieron de lejos. Ajá, y De ya las- hizo una reedición De las ese familias, libro. de diferentes orígenes, libaneses, asiáticos, hizo el libro muy agradable, bueno. pero la presentación fue un éxito. Claro. La presentación del libro fue un éxito y muchos fueron vestidos con su ropa de la tierra. Es que hasta hace unos años, maestra, hay que decirlo también, Campeche ya estaba muy acostumbrado, así como a los festivales culturales, también a la presentación de producción de literaria, libros. sí, mucha. Éramos así como un grupo, ¿no? Que siempre, y era un gran posicionamiento Sí, por pues parte es que de todo también eso el gobierno que- del estado hacía sus líneas editoriales y tenían hasta claro. sus nombres y demás. Sí, y Creo es que eso se ha dejado un poquito a un lado, sí, es una ojalá, lástima. y es una lástima un porque pocote eso porque es, han dejado Porque todo. mira, Sí, porque José es Emilio que han dejado Pacheco- todo a las redes sociales. Cuando antes colgaban pendones y todo, y promocionaban este festival del centro histórico. Ayer, por ejemplo, fui al centro histórico y sí, el parque principal está bonito, la Plaza de la República está bonita, pero todo el demás centro está oscuro. O sea, ¿por qué no? Si nos están dice y dice que quieren atraer más turismo, oye, pues hay que adornar la ciudad para que la gente... lo veo. Claro. Pero nada más tienes el parque principal y tienes la Plaza de la República. Ese del Teatro Toro, que fue una cantautora Ya hay una, yucateca, dicen que estuvo muy... Hermana de Huacho. Díaz Mena, Sí. gobernador de Yucatán, casualmente, ¿verdad? Sí. Por eso vino. Y vienen muchos Por eso artistas, y vienen muchos artistas con y muy Pero, grupos. pero, Sí. pero, Que pero muy sí. bien, ¿no? Sí, pero muy eso, bien, muy maestra, bonito. Vienen muchos artistas y muchos grupos muy importantes y hace falta que le den mayor difusión. Las redes sociales lo deben entender los funcionarios. No toda la gente lee las redes sociales y no la gente no se pone a revisar eso. Y O antes sea, nos daban el librito tienen que hacer, también. o Que tienen me que hacer nos lo que se servía hacía. muchísimo. Hacían O algo. pones la cartelera. Exactamente. La cartelera en radio. En el mercado, en la radio, en el parque principal, en los lugares más concurridos. Ahí Porque los la debes de gente está poner. buscando ¿Dónde? un lugar. a No, y donde sobre ir. todo que es gratuito. Esparcimiento Esparcimiento. cultural. Pero es o sea, gratuito. Esparcimiento. Es gratuito. Entonces, hoy, Esparcimiento. Ya hicieron el gasto, ya lo trajeron, ya se preocuparon por armar un programa, Claro. ya todo. El chiste no es que se llene con servidores públicos Exacto. que tengan que ir a Claro. A llenar fuerza un como evento, lo hacen. No, Sino que no, se es llene para con la las fuerzas gente. vivas. una buena difusión. Para la Con la gente. ciudadanía. Seguramente la gente llegaría. Yo sí quiero Claro. decir, porque el tema de Seguimos al aire, los estamos libros, No, seguimos a de la la publicación de los libros es tan importante. Sí, Adrián. José Emilio Pacheco decía una expresión que a mí siempre se me ha quedado, lo que no está escrito no existe. no existe, claro. Y esa expresión es tan fuerte como lo que de pronto no se quiere entender. Sí, tú en redes sociales puedes decir mucho, en muchos lugares puedes decir mucho. La tradición oral, por supuesto que es importante y demás, pero lo que no se escribe no va a existir más adelante porque la memoria de pronto se vuelve corta y se va perdiendo entre las generaciones. Entonces, Y vas por de favor, Pues gracias a hagan gracias a los producción. códices, gracias a Claro. Pero yo el otro día, hemos Claro. sabido esta semana, lo que ha pasado en la claro, historia. y esta semana Que es escuchaba escrito. que se ¿No? quejaba No la sé, directora de del piedra, Instituto todo. de Cultura
que está descendiendo el público, el número de asistentes a los eventos. Bueno, pues ahí tienen Porque ahí las tienen que herramientas hacer- para hacerlo. No ves una cartelera en el mercado, no ves una en el parque principal, no la ves en la plaza, que a lo mejor la plaza también es un buen escenario para poner. Hay una cartelera que diga, señores, tenemos todos estos eventos. Hasta o sea, perifoneo, hombre. Claro. Que fue maravilloso. no, que ya estaban Sí. perifoneando pero pues ahí Sí, ya va a terminar. claro. El 22. ¿Cuándo termina? Además, 20 o 22 con Lila 19. Downs, una El excelente. 20, Sí, el sí, 20. sí, no se lo Oaxaqueña, pierdan, ¿no? no se lo Oaxaca. pierdan. Pero sí. es Este sábado es este sábado es el concierto navideño No, con no se Lila pierda el Downs. concierto Excelente navideño, voz. que va a ser muy importante. Sí. Nos escuchamos el próximo lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.